Santo. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta mañana maravillosa, mañana de victoria, de gozo, porque tu presencia, Señor, está aquí con nosotros. Y tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Tú eres el centro de nuestros corazones. Tú eres el centro de nuestro quehacer, Señor. Todo gira alrededor de ti, Señor. Porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama, el Dios que nos levanta, el Dios que nos restaura, que nos bendice cada día. Padre, estamos agradecidos por tu gran amor, por tu bondad, por todas tus misericordias que se manifiestan cada día. Señor, gracias, porque en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, queremos que tú seas el centro, Señor. Que nadie, ni nadie ocupe el lugar que te corresponde a ti, como el Señor, como el Rey, como el Salvador de nuestras vidas, el Dios eterno, maravilloso, que nos ha amado de manera tan especial. Queremos, Señor, pedirte que tu palabra llegue a cada corazón, que el Espíritu Santo traiga esa revelación para que esta palabra sea de bendición y sea prosperada en aquello para lo cual tú le envías. Que nada distraiga, Señor, nuestra atención de tu palabra. Que, como dice, Señor, Hebreos 12:1, nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestro oído espiritual esté atento a lo que tú nos quieres decir hoy, y que podamos recibir esa palabra con gozo en nuestros corazones. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y las gracias te damos por este momento maravilloso. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Tome asiento. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero que busquen ahí en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. Vamos a estar leyendo esos dos versículos. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. Cuando lo tengan, me contestan con un amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Estamos comenzando hoy también la escuela dominical. Nuestros niños están ahí recibiendo sus clases. Estamos muy agradecidos con el Señor, ¿verdad? Están con todas sus medidas de bioseguridad también para su cuidado. Dice la palabra del Señor: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, todos de una u otra manera enfrentamos problemas, situaciones que nos preocupan, dificultades que a veces no sabemos cómo enfrentar. Quizás el diagnóstico que el médico nos da, ¿verdad?, y que nos ha causado preocupación, o la pérdida del trabajo, problemas en casa, acusaciones, críticas y muchas cosas que amenazan nuestra tranquilidad. Yo creo que todos de una u otra manera estamos o hemos enfrentado o estamos enfrentando problemas, cosas que nos agobian. Y la palabra de Dios nos dice que todos enfrentamos cosas que nos causan aflicciones. El punto entonces no es si vamos a sufrir algún tipo de aflicción, sino más bien el punto es por qué causa han llegado esas aflicciones, por qué causa ha llegado esas cosas que estamos pasando en este momento. El apóstol Pedro dice que ninguno de nosotros debe padecer como alguien que por sus malas actitudes provoca la aflicción. Él dice: ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno.
Esas cosas no traen la gloria de Dios. No es un sufrimiento válido, no es un problema que uno dice, bueno, es que no sé qué es lo que Dios quiere con lo que estoy pasando. En realidad son el resultado de nuestras acciones. El apóstol Pedro dice que nosotros, si padecemos, lo hagamos como cristianos, porque Dios está haciendo algo en nuestra vida y Él está permitiendo esas cosas para fortalecer nuestra vida espiritual. Así que el apóstol Pedro dice que ninguno de nosotros debe padecer por eso, sino que debemos padecer, si Dios así lo permite, para la gloria de Dios, para que cada cosa en nuestra vida glorifique al Señor. Y es que hay dos fuentes de donde puede venir la aflicción, el sufrimiento. Y creo que todos nos hemos sentido así, afligidos de alguna manera. La primera es porque Dios está probando nuestra fe. Su fe, su confianza en Dios está siendo puesta a prueba. No es porque usted tiene la culpa, no es algo que usted controla, es simplemente situaciones que llegan a su vida y que Dios permite para ver cómo está su relación con Él. La segunda es porque a veces nosotros hemos cedido a las tentaciones. Y la situación que estamos pasando no es porque Dios quiere fortalecer nuestra fe, sino porque nosotros hemos hecho cosas que desagradan a Dios. Y la fuente de la tentación no es lo mismo que la fuente de la prueba. Las pruebas son cosas que vienen de afuera, pero muchas veces la tentación salen de nuestro corazón, de lo que deseamos, de nuestras concupiscencias, dice la palabra del Señor. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, la Biblia nos dice tres cosas con respecto al sufrimiento, con respecto a esas aflicciones y luchas que muchas veces enfrentamos. Dice Santiago que en primer lugar, las luchas, las situaciones vienen para mostrar el propósito de Dios y nuestra actitud frente a esas circunstancias. Luego nos habla de cómo nosotros podemos resistir las tentaciones. Aquellas situaciones adversas, aquellas situaciones difíciles que no son Dios probando nuestra fe, sino que son más bien el resultado de haber cedido a las tentaciones. Para luego terminar el capítulo 1 mostrándonos cómo el poder de la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar las pruebas que Dios nos envía y de igual manera resistir las tentaciones. Y vamos a estar hablando durante este domingo y los dos siguientes acerca de enfrentando pruebas y tentaciones. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, el gozo que debemos mostrar en medio de las pruebas. ¿Sabe que cuando enfrentamos pruebas de parte de Dios, situaciones que son difíciles, que son dolorosas incluso, que nos causan incertidumbre, preocupación, tristeza, muchas cosas, el Dios quiere que las enfrentemos con gozo, no con tristeza, sino que miremos en todo eso el actuar de Dios a nuestro favor. Y lo primero que aprendemos de Santiago, porque Santiago toma el capítulo 1 y habla de tres cosas: las pruebas, las tentaciones y el poder de la palabra. Esas tres cosas son muy importantes. Y lo primero que él dice es que cuál debe ser el propósito y mi actitud frente a las pruebas. ¿Cuál es el propósito de Dios frente a la prueba? ¿Cuál debe ser mi actitud, su actitud frente a las pruebas? Dice Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Hermanos míos, mire que nos habla a nosotros. Él dice hermanos míos, no está hablándole a otras personas, no está hablándole a la gente que no conoce al Señor. Él está hablando al pueblo cristiano. Él dice hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado el dolor, la tristeza, la incertidumbre. Todos hemos enfrentado o estamos enfrentando problemas. Sé que si hiciéramos una encuesta, todos diríamos, tengo esta situación. Cuando terminaba la reunión, la primera reunión, hablaba con alguien y me decía, estoy pasando por esto, esto y esto. Es que todos, hermano, tenemos situaciones que nos agobian. Todos hemos enfrentado problemas, enfermedades, situaciones en las que sentimos que habíamos perdido el control, que no sabíamos qué hacer, que lloramos, que empezamos a decir, Señor, ¿qué está sucediendo? Y a muchas de ellas la Biblia les llama pruebas.
Las pruebas son aquellas cosas que afectan nuestra vida y que Dios permite para fortalecer nuestra fe. Son cosas que vienen de afuera, pero que a veces causan en nosotros dolor, preocupación, soledad, entre otras cosas. Pero ¿cuál es el propósito de esta prueba? ¿Y cuál debe ser mi actitud cuando yo las enfrento? Las pruebas que enfrentamos y que Dios permite, como les decía, hermano, es para someter a prueba nuestra fe. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que las pruebas siempre vendrán. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Esa es una declaración. No es simplemente hablar negativo, las pruebas van a llegar. Santiago nos dice, tengan por sumo gozo si algún día tienen alguna prueba. Él dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Él da por sentado que las situaciones difíciles van a llegar a la vida del cristiano. Y dice que la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Y es que las pruebas que enfrentamos y que Dios permite es para someter a prueba nuestra fe. Y no me refiero a la fe, al tipo de fe que me lleva a creer en milagros y en cosas sobrenaturales que Dios hace, sino a mi fe, a mi confianza en Dios, lo que yo soy en mi condición de hijo de Dios. Dios quiere probar qué tan genuina es mi fe, qué tan genuina y segura es mi confianza en Dios, porque muchas veces decimos, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero en el tiempo de la dificultad, hermanos, mostramos todo lo contrario y reaccionamos como personas que no conocen a Dios, que no saben por qué están pasando lo que están pasando. Dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. Mire que la palabra dice que la fe será sometida, será llevada a un proceso para ser probada. Y luego añade y dice, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es de mucho más valor que aún el oro, el cual dice, aunque perecedero, se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro dice, la fe de ustedes debe ser sometida a prueba. Si la fe de ustedes, que es mucho más valiosa que el metal, que el oro, y este tiene que ser sometido a prueba para ver su pureza, cuanto más la fe de ustedes. Y es que Dios a veces permite situaciones que su objetivo principal es ver cuán pura es nuestra fe. Pero el propósito no es solamente que usted sea probado, sino que al final usted salga victorioso. La Biblia dice en Efesios 6, para que habiendo acabado todo, estar firme. Pablo dice que enfrentamos el día malo, pero el día malo, o sea, el día de la prueba, el día de la necesidad, el día de la situación adversa, no es un día de 24 horas, es un tiempo que a veces pasamos, en lo cual nos sentimos solos. A veces decimos, nadie estuvo conmigo, nadie se dio cuenta, en la iglesia no me preguntaron, nadie se interesó, y empezamos a juzgar y a criticar y decimos, no tienen amor, ahí no se preocupan por los demás y no entienden que muchas veces todo eso es parte del propósito de Dios. Es Dios dejándonos en esa situación para mostrar su poder y su amor a nuestro favor, para mostrarnos, hermano, en primer lugar cómo está mi fe, qué tan firme es mi fe y cuán poderoso es Él cuando se mueve a mi favor. Hermano, Dios siempre hará cosas en nuestra vida que no es para dañarnos, no es para hacernos mal, sino que simplemente Él nos está mostrando su gran amor. Ahora, nuestra tendencia al enfrentar situaciones difíciles que nos causan dolor, preocupación, que nos causan inestabilidad, entre otras cosas, es muchas veces de quejarnos. Nos quejamos por lo que estamos pasando. Y es que yo creo que la reacción natural y humana frente a las situaciones adversas es de queja, es de murmuración, es el decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios ha permitido esto en mi vida?
¿Qué está sucediendo? No entiendo lo que pasa. Yo voy a la iglesia, yo trato de orar, trato de servir al Señor, trato de hacer las cosas bien, y sin embargo estoy enfrentando una serie de problemas que están llegando a mi vida y no entiendo lo que está pasando. Y a veces comenzamos a murmurar, a quejarnos, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, porque pensamos que nada de eso tiene sentido, tiene significado, pues las cosas siguen igual. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice ahí en Santiago 1:2, hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando la prueba viene, dice Santiago, mi reacción debe ser no de queja, no de murmuración, no de estar señalando a otros, sino que debe ser una actitud de sumo gozo. Esta frase, sumo gozo, significa llevar el gozo al grado máximo, llevar el gozo a la mayor cantidad, expresar el gozo de la manera más grande que lo pueda yo hacer. Significa llevar al grado máximo nuestro gozo. Sumo es algo que es grande o enorme en grado e intensidad. Y gozo es aquella actitud que refleja en mí complacencia, confianza, alegría. ¿Sabe, hermano? Uno puede tener complacencia y mostrarse aún alegre en medio de las circunstancias difíciles. Y la gente puede decir, hermano, lo que yo estoy pasando me puede causar tristeza, me puede causar enojo, puedo quejarme, pero no puedo alegrarme de esta situación. Hermano, no nos alegramos ni nos gozamos en medio de las pruebas porque tenemos pruebas. Nos gozamos en primer lugar porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él produce en nosotros el gozo del Señor, que dice Nehemías que es nuestra fuerza. Así que elevamos el gozo al grado máximo en medio de las pruebas y de las situaciones porque Dios está con nosotros, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Yo les compartí a los hermanos, hace muchos años me contaba alguien, me decía, estaba en una convención de pastores y de una montaña muy lejana de nuestro país venía un hermano, un pastor con su esposa, con sus niños pequeños. Vestían de una manera muy humilde, me refiero a que sus ropas eran, ¿verdad? Se veían que eran ropas viejas, en mal estado, pero bien limpios. Y aparte de eso, los niños se miraban así como muy desnutridos. Él se miraba que era una persona extremadamente pobre. Y ella se puso a pensar, Dios, ¿qué está pasando con este hombre? Es tu siervo, ¿qué sucede con él? Y se acercó ella a saludarlo y le dijo, pastor, ¿cómo está? Y la respuesta de él fue, hermana, estoy más bendecido que nunca. Dios me ha bendecido de manera tan maravillosa, no puedo más que agradecerle a mi Dios lo que Él ha hecho por mí. Y ella se sintió tan, ¿verdad? Me sentí tan triste, tan mal conmigo misma, porque yo lo estaba compadeciendo. Y resulta que él era un hombre que amaba a Dios y que estaba contento en medio de todo lo que estaba pasando. Hermanos, yo quiero decirle algo. No nos gozamos por las pruebas. No nos gozamos porque tengamos una situación difícil en la familia. No nos gozamos porque haya un problema o porque quizás no tenemos un trabajo, porque las cosas no nos han salido bien o porque alguien en nuestra familia está actuando de manera incorrecta. No, hermano, nos gozamos porque sabemos hacia dónde nos conduce la prueba. Nos gozamos porque sabemos que Dios tiene un plan y un propósito en medio de lo que estamos pasando, y que al final, cuando la tormenta termine, cuando la noche acabe y venga la mañana, veremos la gloria de Dios en nuestra vida, veremos el amor de Dios, veremos su misericordia y veremos nuestra fe fortalecida en el Señor. Por eso nos gozamos, por eso nos alegramos. Y dice Santiago, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en esas pruebas. Porque la prueba de su fe produce paciencia. ¿Sabe, hermano? Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Tenemos en las pruebas, el gozo debe ser llevado a su más alto grado,
no es porque nos alegramos por las cosas que están pasando, sino porque comprendemos que Dios tiene un propósito en lo que nos está sucediendo. En vez de quejarnos y de murmurar, de estar tristes, debemos llenarnos de gozo, pues Dios ha permitido eso para probar mi fe, para probar mi confianza en Él. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? ¿Cuántas veces hemos pecado por la falta de paciencia? Porque no hemos esperado en Dios, porque no hemos hecho las cosas a la manera de Dios. Así que la Biblia dice que Dios quiere que tengamos paciencia. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ese es lo otro, el resultado de las pruebas. Dice: mas tenga la paciencia, dice el versículo 4, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sabe que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia es constancia, la paciencia es perseverancia. La paciencia no es solo esperar en una actitud pasiva. Sí, hermano, es que mire, aquí estoy esperando. No, la paciencia es la capacidad de continuar de pie bajo circunstancias difíciles. Hermano, la paciencia de la que Dios habla no es, hermano, estar ahí triste en un rincón esperando que. No, es la capacidad de que usted se mantenga fiel a Dios en medio de lo que usted está pasando, en medio de lo que está sucediendo. Usted se mantiene firme. La paciencia es constancia, la paciencia es perseverancia. Es esa capacidad de seguir adelante buscando el rostro del Señor, confiando en el Señor. Por eso es que Job decía: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y esa es convicción, esa es paciencia. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe? La gente cuando comienza a enfrentar situaciones difíciles, lo primero que hace es que se va de la iglesia. Es que yo, ¿verdad? Es que ahí solo problemas tenía. Es que Dios no me escuchó. Es que estaba pasando una situación difícil. Hermano, precisamente porque están sucediendo esas cosas es cuando más debemos de perseverar. Porque Dios tiene un propósito. Las cosas no suceden por así, hermano. En cada cosa que enfrentamos como hijos de Dios está la mano del Señor. Y al actuar, la paciencia, hermano, es esa capacidad de continuar bajo circunstancias difíciles. Es resistir aquellas cosas que estamos atravesando sin desanimarnos, sin desmayar. Y al actuar de esa manera, la paciencia completa la obra en nosotros, que es la perfección, nos perfecciona. Y aquí perfección no significa que nos volvemos personas que nunca nos equivocamos. No significa eso. Habla de madurez espiritual. La prueba nos lleva a la madurez espiritual. ¿Cómo nos volvemos maduros en nuestra fe? ¿Cómo nos volvemos personas maduras para enfrentar la vida y todas las situaciones? Cuando pasamos las pruebas. Cada situación que pasamos va dejando una lección de aprendizaje en nosotros, nos va llevando hacia la madurez. Entonces, eso es lo que Dios quiere, producir madurez en nosotros. Dice, personas cabales. Dice que la paciencia tiene su obra completa cuando nosotros nos volvemos perfectos y cabales. O sea, maduros, cabales, da la idea de alguien completo, de alguien que está preparado para enfrentar las situaciones de la vida en cualquier momento. Entonces, eso es el resultado de las pruebas, madurez espiritual. Dios no nos prueba, hermano, porque se ensaña con nosotros. Dios no nos prueba porque de repente se descuidó y nos pasó algo, ¿verdad? Porque Él estaba distraído en otra cosa. Cada situación que enfrentamos tiene un propósito de parte de Dios, aunque en el momento no lo comprendamos. Ahora, ¿qué pasa cuando no comprendemos la razón de las pruebas? Porque uno puede decir, hermano, pero yo no entiendo por qué me está pasando. Y aunque usted diga que debo tener gozo y que es para mi madurez espiritual, y aunque usted diga que al final Dios tiene un propósito para mi vida, yo realmente no lo veo. Yo sé que nos ha pasado eso. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Que usted no sabe por qué está pasando y por más que le digan,
hermano, no se preocupe, Dios sabe lo que está haciendo, Dios tiene un propósito en eso, no se preocupe. Usted dice, lo que pasa es que el hermano no sabe por lo que yo estoy pasando. Y a veces pensamos que lo que a mí me pasa es lo más grave y que nadie más está pasando lo que yo estoy pasando. Pero luego nos damos cuenta que hay otras personas que están pasando no solamente lo mismo, sino que están en peor situación que en la que yo estoy viviendo. Yo recuerdo en cierta ocasión estaba hablando sobre un tema de cómo Dios nos ayuda, aun cuando no importa cómo estemos o cómo hayamos estado. Y una persona que ha vivido una vida difícil, ¿verdad?, por sus mismas decisiones, ella se acercó a mí y me dijo, decirlo es fácil, pero hacerlo es la cosa. Pero usted no sabe lo que yo he pasado. Y es que no se trata, hermano, de que nosotros vamos a vencer en la vida. No se trata de que vamos a encontrar el propósito y que nos vamos a alegrar por nosotros mismos. Es porque Dios está con nosotros. Es la obra de gracia y de amor de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer cuando pasamos situaciones difíciles y no comprendemos por qué nos está pasando eso? Santiago tiene la respuesta. Él dice en el capítulo 1, versículos 5 y 7: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo siempre he usado este versículo diciéndole, Señor, dame sabiduría para hacer esto, dame sabiduría para hacer aquello. Pero en este contexto, el versículo lo que significa es, pídanle a Dios comprensión espiritual. Pídanle a Dios discernimiento espiritual para comprender por qué les está pasando esas cosas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Luego añade y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Muchas veces, hermanos, nuestra inmadurez o quizás la grave situación que estamos atravesando nos impide ver en las pruebas la acción de Dios para nuestro beneficio. Uno dice, pero qué bueno puede ser Dios con esto. Lo bueno sería que me quitara esto que estoy viviendo. Así que cuando no comprendamos por qué estamos pasando por esas situaciones que nos agobian, pidamos sabiduría a Dios. Aquí la sabiduría no es conocimiento intelectual, no es la capacidad de aprender cosas, no es como que tengo que presentarme a un examen en el colegio, en la universidad. Entonces yo leo este versículo y digo, Señor, dame sabiduría porque necesito esto. No, aquí el contexto es, necesito sabiduría para comprender por qué estoy pasando por esta situación. Es sabiduría espiritual, es comprensión espiritual. Al pedir esa sabiduría, dice Santiago, que debemos hacerlo con fe, no dudando nada. Porque a veces pedimos y decimos, Señor, yo no entiendo lo que estoy pasando, por favor, ayúdame a comprender. Pero al mismo tiempo estamos dudando que Dios lo pueda hacer. No estamos creyendo que Dios pueda darnos ese discernimiento, esa capacidad. Recuerden que lo que Santiago está pidiéndonos es que cuando enfrentemos las pruebas, lo hagamos con sumo gozo, lo hagamos con una actitud de agradecimiento, de decir, Señor, yo no sé lo que está pasando en mi vida, pero yo sé que tú tienes el control. Señor, todas las cosas, como dijo Pablo, ayudan a bien a los que aman al Señor. Y yo sé que esta prueba, en medio de todo esto, hay algo de parte tuya. Así que por favor, dice Santiago, pídanle al Señor sabiduría si no están comprendiendo qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces la sabiduría debe ser pedida y Dios dice que la da abundantemente y sin reproche. Cuando pedimos sabiduría, pero lo hacemos con fe, con confianza, con convicción de que Dios oirá nuestra oración y la prueba quizás siga, pero habremos entendido que hay un propósito en eso. Y eso es lo que Dios quiere, comprender el propósito, porque cuando no comprendemos el propósito de Dios en esa prueba, cuando nos quejamos, cuando murmuramos, lo que sucede es que retrasamos el proceso de Dios y tenemos que volver a pasar por otra experiencia para que aprendamos la lección. Pero cuando la aprendemos desde el primer momento,
Dios dice, ¿verdad? Aprobado. Y continuamos nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual es aún mayor que cuando empezamos en esa situación. Entonces, hermano, necesitamos entender que vamos a pedir sabiduría si no comprendemos por qué está sucediendo eso en nuestra vida. No debemos de dudar si recibiremos la capacidad para comprender, porque Dios lo hará. Si dudamos, si no creemos que Dios pueda actuar a través de las pruebas, no recibiremos la sabiduría, la comprensión espiritual para discernir lo que está pasando. Y por eso es que muchas personas no comprenden que Dios los estaba llevando a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de confianza, a un nuevo nivel en su relación con Dios, y no comprendieron y terminaron yéndose porque no pidieron sabiduría. Y si la pidieron, no creyeron que Dios lo pudiera hacer. Pero ¿cómo voy a entender? ¿Cómo Dios me puede dar capacidad de comprender esto que estoy pasando? ¿Verdad? Porque a veces vemos solo el problema, pero no vemos más allá. ¿Recuerdan la historia de Job? El diablo estaba presentándose delante de Dios y acusando a Job de no ser tan recto ni tan temeroso de Dios como él aparentaba. Y Dios permitió que las pruebas llegaran a la vida de Job. Pero cuando uno lee la historia, uno sabe lo que le pasaba a Job y sabe el diálogo que había en el cielo, pero Job no lo sabía. Para Job era algo increíble, ¿verdad? Él no comprendía por qué le estaban pasando esas cosas. Sin embargo, se mantuvo fiel al Señor, se mantuvo confiando al Señor, y al final él vio la gloria de Dios, porque, hermano, eso es lo que hace la prueba, llevarnos a la gloria del Señor. La falta de comprensión espiritual en las pruebas, ¿qué hacen nosotros? Dice Santiago 1:8 al 11: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermano, la falta de comprensión espiritual al momento de atravesar por las pruebas que Dios permite, produce doblez de ánimo. Una persona con doble ánimo es una persona que no sabe por qué está pasando eso que está sucediendo. A veces es una persona que dice todo va a estar bien, estoy confiando en Dios, y al siguiente día está diciendo yo no sé lo que me pasa, no sé por lo que está pasando, no sé por qué Dios me hace esto, no sé por qué Dios permite eso. Y esa es una persona de doble ánimo. Un día está animada y dice sí, estoy pasando pruebas y dificultades, pero voy a seguir adelante. Al siguiente día está desanimada y no quiere continuar porque no sabe qué hacer. Hermano, cuando somos así, a veces culpamos a Dios, otras veces decimos confiar en Dios, luego culpamos a la iglesia, culpamos a la familia, culpamos a los demás, porque no hemos pedido la sabiduría para comprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar, hacia dónde Dios nos quiere llevar, a qué nivel espiritual Dios nos está conduciendo. No hemos pedido sabiduría, y si la hemos pedido, no lo hemos hecho con fe, con la seguridad que Dios nos dará la sabiduría que estamos esperando. Y la Biblia nos enseña que nuestra situación actual tiene una razón. Hay una razón por lo que nos está pasando, las cosas que nos están pasando. Dios nos está equivocando con nosotros, hermano. Dios está trabajando en nuestra vida, está trabajando en su familia, está trabajando en su casa. Él sabe por qué están ocurriendo esas cosas. ¿Qué tiene que hacer usted? Alégrese en el Señor y dígale: Señor, no lo entiendo, pero te doy gracias. Señor, no comprendo, pero gracias, porque sé que al final yo obtendré la victoria. Si una persona, Santiago pone un ejemplo y dice: si una persona es pobre, debe gloriarse, o sea, debe alegrarse de que Dios lo ha llevado a una posición de exaltación al haberlo hecho un hijo de Dios. Así también, si una persona es rica, tiene bienes materiales, debe gloriarse en que Dios le ha mostrado las cosas importantes de la vida y que son más valiosas que sus posesiones materiales.
En otras palabras, en la condición en la que estemos, glorifiquemos al Señor. En la condición en la que nos encontremos, démosle gloria al Señor. No tenemos nada, gloria a Dios. Él sabe por qué. Ahí está, lo tenemos todo, gloria a Dios. Él sabe, Él nos ha bendecido. Pablo dijo, en todas estas cosas yo sé cómo contentarme. He aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cuando hay mucho, cuando no hay nada. He aprendido a contentarme cuando todo está marchando bien o cuando las cosas no están saliendo como yo esperaba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Y esa debe ser la actitud del Hijo de Dios. Yo sé que hay momentos de dolor, sé que hay momentos de tristeza, pero son esos momentos cuando Dios se hace más real, cuando la presencia de Dios es como si estuviera más ahí, más palpable, cuando lo podemos sentir. Todo depende de cómo usted y yo enfrentemos las situaciones. Ninguna situación viene sin causa, hermano. Dios sabe lo que está haciendo. Él está trabajando en nosotros. Él nos está llevando a la madurez, a una mayor relación con Él. Él quiere que seamos mejores cristianos y a veces para eso tiene que meternos en el horno de la prueba. Y no es fácil, pero cuando salimos, hermano, salimos mejor que nunca. Y eso es lo que Dios quiere. Y cuando todo termina, uno aprende a darle la gloria y la honra a Dios. Entonces, hermano, cada cosa que pasamos en esta vida debemos verla de esta manera. ¿Es algo que viene de afuera o es algo que viene de mi corazón? ¿Es algo que Dios ha permitido para mi madurez espiritual o es algo que yo he provocado, verdad? Y por eso lo estoy pasando. Cuando pasan cosas en nuestra vida que no parecen tener sentido, pídale a Dios sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual para comprender lo que está pasando y cuál es el propósito de Dios en esa situación. Y llénese de gozo. Recuerde lo que dijo Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, tengan un gozo lo más grande que lo puedan tener. Llévenlo a la mayor grado, ¿verdad? Que el gozo se puede llevar. Pero no sean murmuradores, no se quejen, no se pongan tristes. Recuerden, hay un propósito. Dios está probando su fe. Dios está trayéndoles paciencia, y la paciencia es la capacidad de permanecer en el Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, especialmente en el tiempo que hoy estamos viviendo. Así que llénese de gozo, pues su fe está siendo probada, su paciencia, su capacidad está siendo puesta a prueba. Al terminar todo esto, Dios lo llevará a nuevos niveles de fe, a un mejor y mayor ministerio, o a tener una mayor madurez espiritual. Recuerde esto: las pruebas nunca vienen sin razón. Dios siempre nos muestra que Él está haciendo algo en medio de nosotros. Así que glorifiquemos a Dios por ello, démosle la gloria y la honra al Señor y dígale: Señor, no entiendo lo que está pasando, así que dame sabiduría espiritual para comprenderlo y dame gozo en medio de las cosas que yo estoy viviendo. Póngase de pie. Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quitara un aguijón que lo molestaba, que lo perturbaba, que lo hacía sentirse mal. Pero Dios le dijo: Pablo, mi gracia es suficiente. Solo necesitas mi gracia. No necesitas que te quite eso. Mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usted es débil, cuando usted es vulnerable, cuando usted se siente expuesto, es cuando la gloria de Dios se manifiesta, porque es cuando más clamamos al Señor. Así que dígale: Señor, aquí estoy. Sé que han pasado o estoy pasando situaciones difíciles, pero Dios, yo estoy confiando en ti. Sé que a veces no comprendo por qué he pasado todo lo que yo he vivido hasta ahora. Enséñame, dame sabiduría, dame esa comprensión espiritual. Señor, dame ese discernimiento espiritual para no ver solo los problemas, solo el dolor, el sufrimiento, la tristeza. Poder ver más allá, poder verte a ti, poder ver tu propósito,
y caminar con firmeza y seguridad en medio del dolor de la prueba hacia ese propósito. Dame esa paciencia que me da capacidad para mantenerme firme hasta que termine todo lo que yo estoy pasando, porque yo sé que al final veré mi familia en tus manos, Señor. Veré, Señor, esa enfermedad vencida. Veré, Señor, ese negocio levantarse. Veré esa puerta de ese trabajo abrirse. Veré mi hogar restaurado. Veré tu gloria, Señor, porque tú has estado trabajando en mí. No permitas que yo me aparte. No permitas que mi falta de sabiduría, mi falta de capacidad para comprender lo que estás haciendo, me lleve a alejarme de ti. Al contrario, permite que eso me acerque más a ti, como nunca antes yo he estado cerca de ti. Padre, porque sé que tienes un propósito. Nada de lo que me ha pasado es algo que se te ha escapado a ti. Ninguna de las cosas por las que yo he estado viviendo y que me han causado tristeza, dolor, desesperación, son, Señor, el resultado de un descuido tuyo. Todo tiene un propósito. Enséñame a ver ese propósito. Padre, bendice a este pueblo. Ayúdanos a seguir adelante con la mirada y la confianza puesta en ti. Puesto los ojos en Jesús, como dice tu palabra, el autor, el consumador de nuestra fe. Y danos fortaleza y gozo y paz en medio de todo lo que hemos pasado. Padre, te pedimos por la hermana Mirna hace rato que ha estado enferma, que ella pueda recuperarse pronto de su operación. Te pedimos por el hermano Oscar, Señor, por su familia, la familia Reyes, que recibieron una noticia, Señor, de un familiar que está enfermo. Pedimos que, Señor, extienda sobre ellos tu misericordia y les ayude, Señor, y traiga sanidad a la vida de esta persona. Gracias, Padre, porque estamos aquí y llenos de gozo, llenos de alegría en medio de todas las cosas, porque la fuente de nuestro gozo es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos enseña a confiar en Él y Él es fiel. Dios ha sido fiel con todos nosotros. Estamos comenzando el 10º mes del año, casi terminando este año, en tiempos de pandemia, en situaciones difíciles en la economía, en un tiempo, ¿verdad?, donde nuestro país está pasando por situaciones difíciles, pero Dios ha sido fiel. Él ha estado con nosotros, no nos ha hecho falta nada. La prueba, como decía aquel corito, la prueba yo te doy, ¿verdad? Él me ha cambiado a mí. Estamos aquí, hermanos, no les voy a decir cómo, ¿verdad?, pero estamos bonitos aquí, en la presencia del Señor. Ya saben la otra palabra, ¿verdad? Y estamos agradecidos. Eso muestra la fidelidad de Dios. Él ha tenido cuidado de nosotros, de nuestra familia. Hemos visto a nuestros hijos, nuestro hogar salir adelante, porque no dependemos de la economía del país, dependemos de la economía de Dios. Él ha sido fiel. Y también nosotros tenemos que ser fieles a Él. La fidelidad debe ser de doble vía. Y cuando somos fieles a Dios, estamos testificando de que Él ha sido bueno, de que Él ha tenido cuidado de nosotros, de que nuestra casa ha estado ahí, en su memoria, en su mente, en su corazón, y que Él nos ha cuidado y nos ha guardado. Así que cuando yo doy mis diezmos y ofrendas, ¿qué es lo que queremos hacer en este momento? Yo le estoy diciendo: Dios, tú has sido fiel. Y de lo mucho que tú me has dado, porque Dios le ha dado todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo viene de parte de Dios. Yo le estoy diciendo: Señor, yo quiero serte fiel a ti, porque tú has sido fiel conmigo. Y eso es lo que Dios quiere. Él le decía a la nación de Israel: ¿robará el hombre a Dios? Le hacía esta pregunta: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Luego él da el versículo 9 es un versículo muy difícil. Dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero así como Dios es un Dios de fidelidad, también es un Dios de oportunidades. Luego dice el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, ustedes no han sido fieles, pero prueben su fidelidad a Dios y Dios recompensará esa fidelidad siendo fieles con ustedes. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Padre, te damos gracias porque durante todos estos meses hemos visto tu fidelidad. Hoy, al traer nuestros diezmos y ofrendas al alfolí, estamos, Señor, declarando tu fidelidad. Estamos declarando que tú has sido bueno y que la palabra ha sido real en nuestra vida, que tú no has fallado, sino que tu gracia y tu misericordia se han extendido todos los días de este año y hemos visto tu bondad, tu provisión. Y al darte hoy mi diezmo, al darte hoy mi ofrenda, estoy testificando tu fidelidad. Pero también, Señor, te estoy diciendo gracias y te estoy mostrando mi deseo de serte fiel en todo, porque de lo recibido de tu mano, no de lo mío, sino de lo que tú me has dado, de eso yo te doy hoy, Señor. Padre, gracias por este momento. Bendice al dador alegre, bendice a mi hermano, su trabajo, su negocio, bendice su familia, cada cosa que mi hermano emprenda, que tu bendición esté ahí, como dice tu palabra, hasta que sobreabunde, porque ese es el Dios que tenemos, nuestro Dios. Padre, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, por primera vez desde todo este tiempo de pandemia, ¿verdad? Nuestros niños van a pasar y van a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Les recordamos traer a sus niños el próximo domingo también. Y mientras nuestros hermanos de alabanza ministran, ¿verdad?, con una alabanza, vamos a empezar así, por esta fila, y luego usted se va yendo. Amén. Entonces vamos a pasar a nuestros niños. Que logré alcanzar, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día, y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día, y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración.
nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción.